Ayer descarriló una formación del tren de la línea Sarmiento. Decíamos que ocurrió cerca de la estación Liniers, a 100 metros del paso a nivel. Por suerte no hubo víctimas fatales, pero decenas de pasajeros se vieron obligados a bajar de las formaciones en el medio del trayecto, a caminar por las vías. Se reportó que hubo 19 heridos. En realidad, primero no había voz oficial. Después reportaron 5 heridos. Después 7. Después 19. Por suerte no fueron heridos graves, pero el recuerdo es inevitable. Escuchemos a Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con la prensa. No hay víctimas fatales, que es lo que tenemos que llevar a todos los familiares. No hay víctimas fatales. Hay 9 heridos de mediana complejidad, 10 de ellos con los equipos de factores humanos, psicólogos y psiquiatras, lo hemos atendido en el lugar y no los hemos tenido que derivar a los hospitales. Leves, son verdes, lo mismo, con apoyo de psicólogos y psiquiatras, nada más. Son en total 9 derivados y 10 atendidos en el lugar, 19. ¿Acá en el lugar tuvieron que atender muchas personas? Sí, tuvimos que atender personas que los fuimos bajando con bomberos de la formación en forma ordenada, haciendo el triaje correspondiente. Me voy un poquito para atrás. 26 de septiembre de 2025, o sea, hace menos de 2 meses. El titular de la fraternidad, Omar Maturano, avisó que no acataba su gremio la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno ante la reducción de velocidad que aplicaron durante 2 días los maquinistas en los trenes, que causaron demoras, que causaron trastornos. Y él decía, rechazamos la conciliación obligatoria. Le dijo esto a Infobae, esta medida que habían dictado desde la Secretaría de Trabajo. Lo que decía es que la conciliación era por una medida de fuerza, pero lo que decía Maturano no es una medida de fuerza. Los conductores de las locomotoras hacen circular los trenes a la velocidad normal y no a 30 kilómetros por hora como lo hicieron de manera sorpresiva, eso era la acusación, durante 2 días en las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano. Para Maturano, decía la nota de Infobae, no corresponde aplicar la conciliación obligatoria porque la reducción de velocidad en los trenes no constituye una medida de fuerza, sino una acción preventiva. Dijo Maturano, si es para cuidar a las personas, no es una protesta, los trenes no están en condiciones. Salgo de la nota de Infobae, pues cualquier mal pensado podría sospechar que a veces un sindicato puede hacer advertencias así cuando en realidad quiere negociar paritarias. Ok, lo tomo. Me voy a 2018. Les pido perdón por la autorreferencia, pero recurro a una entrevista que le hice yo a Maturano en su oficina para hablar de la masacre de Once que dejó 51 muertos el 22 de febrero de 2012 cuando el Sarmiento chocó contra la estación. Dice Maturano. Con este paragolpe venimos trabajando desde 1960. Pero bueno, no había inversión, nos decían que no había plata, no solamente la empresa, sino también los funcionarios. Pero esto no nos pasó solo en la época del kirchnerismo, sino en las presidencias de Carlos Menem, de Fernando de la Rúa, en la de Eduardo Duhalde. Nos vive pasando en la de todos. Después del accidente empezaron a comprar. Compraron trenes nuevos y andábamos en un empedrado. Primero tenés que arreglar las vías, el señalamiento, las estaciones, toda la infraestructura y después poner los trenes arriba. Nosotros entramos a Retiro Mitre hoy con señalamiento de 1923-1930, decía Maturano en 2018. Y las vías son de 1938. Si acá no arreglan la infraestructura y no ponen los frenos ATS que hacen que se detenga sola la formación cuando un conductor pasa una señal de peligro, puede haber otro choque en cualquier momento. Con los trenes nuevos no puede haber acaballamiento, uno no sube arriba del otro. Dentro de 10 años hablamos, ahora son nuevos. Eso decía Maturano hace casi 7 años. Se compraron los frenos ATS, pero los trenes ya no son nuevos. Hubo algunos tramos renovados de vía también, pero no se cambió toda la infraestructura para poner después los trenes arriba, como él decía. La fraternidad viene denunciando que faltan conductores porque se están yendo con retiros voluntarios, que incluso falta personal en los talleres y que muchos se van a laburar de Uber por los bajos salarios del sector. Reportaron en el gremio 650 empleados menos este año. Vos me podés preguntar si hay que confiar en esto que dice el sindicato. Bueno, me voy a otro sindicato. Unión Ferroviaria. El año pasado denunciaban unos 100 despidos en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, encargado de dirigir las obras de infraestructura ferroviaria de Trenes Argentinos. Ayer decía Rubén El Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, en el Destape, que lo que había pasado esta vez en el Sarmiento fue esto.
son cambios nuevos que fueron entregados hace una semana. Son cambios que evitan la falla humana, que era algo que nosotros veníamos pidiendo, porque tiene un enclavamiento, en la cual el señalero que tiene señales, tiene todavía las viejas palancas, pero que no las puede accionar porque el cambio no se lo permite al estar pasando una formación. Se activó, no sabemos cómo, y produjo el descarrilamiento. Es decir, lo que nosotros te podemos asegurar que no fue falla humana. ¿Querés otras voces, otra documentación? Bueno, 10 de mayo de 2024, el año pasado, 10:30 de la mañana. La formación 3021 estaba casi detenida sobre la vía ascendente del ferrocarril San Martín en el ingreso al puente de Firó Alcorta y Dorrego. Y fue embestida por la formación 3353 que iba con pasajeros y que circulaba por la misma vía y en el mismo sentido. 61 heridos, 2 de ellos de gravedad. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 pidió ahora, hace poquito, que 6 empleados ferroviarios vayan a juicio oral porque los considera responsables de este choque. Para el fiscal Carlos Rívolo, la colisión no fue el resultado del comportamiento imprudente de un solo agente ferroviario, sino producto de la culpa concurrente, o sea, todos a la vez, y los riesgos irregularmente generados por cada una de las personas señaladas mediante sus violaciones a los deberes objetivos de cuidado, que lejos de girar en el vacío, se orientan hacia la seguridad y prevención de accidentes. Sin embargo, cuando ves el informe de la propia Fiscalía, ves que el supervisor de la mesa de personal designó a los tripulantes de esa primera formación, la 3021, la que estaba casi detenida, en calidad de conductor, ayudante de conductor, pero que ninguno de los dos contaba, leo textual el informe, con la capacitación y la idoneidad necesaria para operar el sistema instalado en la locomotora. No suena eso a que la responsabilidad es de los tipos a los que mandaron a laburar sin capacitación. ¿Y sabés por qué esos maquinistas tuvieron que viajar con ese sistema que no conocían en la locomotora? Porque el día del choque el servicio no podía ser operado mediante el sistema automático porque había habido antes robo de cables. Incluso los laburantes venían reportando que no andaba la señalización hacía varios días justamente por el robo de cables. Escuchá lo que decía Maturano de la Fraternidad apenas ocurrió ese choque. Esto lo decía en Radio Gombos. Esto se viene trabajando hace 10 días aproximadamente sin señalamiento, debido a la degradación que existe en el ferrocarril y a la falta de seguridad, porque se roban los cables del señalamiento, así que se deben manejar las vías libres, le decimos nosotros, o el lugar que vas a ocupar y que tiene que estar libre, con papeles. Te notifican por un papel, o te notifican o te hacen señas con una bandera verde, vos avanzás. Y bueno, acá parece que hubo un error humano o no sabemos todavía. Él lo primero que plantea es el error humano, incluso en el caso de Once lo primero que hizo fue llamar al maquinista y hablar con su familia y plantearles que la fraternidad les ponía abogados, porque es cierto que es muy habitual no solamente el padecimiento de los maquinistas de trenes, esto pasa en todo el mundo, no solo en la Argentina, de encontrarse con suicidios. Tienen que atravesar en su cotidianeidad. Todos los maquinistas han visto esa escena de alguien que elige pararse en las vías del tren cuando está por pasar el tren y el tren ya no puede frenar. Entonces están acostumbrados a que cada vez que hay algún accidente o alguna situación necesitan abogado para los choferes y bueno, después se verá cuál es la situación. Pero lo que quiero decir es que en casi todos los choques ferroviarios hay alguna responsabilidad del maquinista, obviamente no en el caso de los suicidios. Pero la experiencia en la Argentina nos dice que el contexto laboral, empresarial, político, de infraestructura, no los ayuda. No es un relato aislado. En el juicio por la tragedia de Once, ¿saben cuál fue entre empresarios, exfuncionarios y laburantes quien recibió la menor pena? El maquinista, Marcos Córdoba, al que durante todo el proceso se había señalado como responsable, cuando todos vimos cómo, aún con la imprudencia del maquinista, o si querés con la falta de experiencia, un pibe
que no había empezado hace mucho a conducir los trenes, era imposible que un vagón se metiera dentro de otro si el material no era la chatarra que era, justamente por su antigüedad y falta de mantenimiento. Desde mayo tenemos un nuevo secretario de Transporte Nacional. Se llama Luis Pierrini, es mendocino, de vínculo directo con Luis Caputo, el ministro de Economía. Fue presidente y gerente general de Triunfo Seguros, una compañía argentina fundada en los 60 por su papá, de ahí pasó al gobierno nacional. En 6 meses no dio notas, al menos que yo haya podido encontrar, no tengo el registro, si alguien lo tiene, por favor que lo pase. Y ayer no hizo ninguna declaración. Después del descarrilamiento, hago la diferencia porque su antecesor, Mojeta, sí, cuando pasó el año pasado lo del choque en el San Martín, se había pronunciado. Salió a dar 1 o 2 notas, tampoco tanto, pero quiero decir que había una cara del gobierno nacional hablando sobre este tema. Bueno, ayer no pasó, hubo un comunicado muy escueto y esto es todo lo que sabemos hasta el momento. Por supuesto hay una causa judicial, por supuesto se va a investigar, pero las versiones circulan. Lo escuchábamos a el Pollo Sobrero decir que acá no hubo falla humana, pero la haya habido o no, evidentemente en la Argentina no se ha resuelto el tema de la infraestructura. Ahora dicen. Ahora dicen. De 7 a 10 de la mañana. Futurock FM.